Eh, brevemente, si quiero introducirles lo que es Misión Internacional de Justicia, sobre todo porque recientemente estamos implementando un programa, una oficina de campo en Lima, Perú, en sus países, y muy probablemente ustedes tengan contacto y trabajo con nuestra organización en su país para este fortalecimiento del sistema público de justicia. Bueno, Misión Internacional de Justicia es una organización global de derechos humanos que tiene más de 20 años de existencia, cuya misión es la de proteger a las personas que se encuentran en estado de pobreza de la violencia en general. Para esto se asocia con las autoridades locales para rescatar a las víctimas, traer los criminales a la justicia, restaurar a las sobrevivientes y fortalecer el sistema de justicia. Todo esto se hace de manera multidisciplinaria con un equipo que trabaja tanto para ese rescate de las víctimas. Nos introducimos al proceso legal como querellantes o abogados que representan los intereses de las víctimas, un equipo de psicólogas y trabajadores sociales para restaurar y acompañar a estas sobrevivientes hasta que alcancen restauración, y de esta manera también conocer las debilidades del sistema de justicia de cada país para fortalecerlo con capacitaciones, sensibilizaciones según la necesidad que presente cada país. Esta es nuestra presencia global. Bueno, un mapa no tan actualizado porque recientemente hemos abierto otras oficinas en la región de América Latina. Tenemos, como le había dicho, estamos abriendo ya, incorporando la oficina de Perú, también en Colombia, en Honduras, El Salvador. Todas tienen el enfoque de lo que es la violencia contra la mujer y la niñez. De manera específica, en la República Dominicana, su programa se enfoca en la violencia de género como general, pero con la particularidad de la trata de personas y la explotación sexual. Esto debido a que, según la problemática mayor que presente la respuesta de las autoridades ante el delito, es donde Misión Internacional de Justicia, o IJM por sus siglas en inglés, enfoca su trabajo para ser de aporte al país, a sus actores claves en combatir de manera adecuada este delito. Muy bien, entonces vamos a entrar en aspectos generales y particulares de lo que es la violencia de género, pero sobre todo de la trata de personas como una parte de este conglomerado que envuelve la violencia de género. Y estoy segurísima que ustedes en su práctica diaria como fiscales han podido ver, experimentar y tener casos de violencia de género. Los casos de violencia de género son casos complejos porque vienen de una situación donde se estableció previamente una relación sentimental de pareja y en la cual hay muchos vínculos que unen más allá de lo legal a dos personas capaces de perdonarse, aceptarse, continuar unos ritmos de vida que muchas veces son contrarios a los preceptos de la ley y de la protección que merecen. No ellos, sino la obligación del Estado, como un buen Estado de Derecho debe de brindarle a sus ciudadanos. Entonces, esa es la realidad del mundo que vivimos. En los últimos años nosotros hemos tenido un crecimiento manifestante de las nuevas formas de violencia. Si nosotros vemos en el pasado, anteriormente no existían tantas complicaciones ni tantos casos de violencia de género. Mi país, por ejemplo, es uno de la región de América Latina, está cerca del top de los países donde existe mayor violencia de género. ¿Pero por qué esto? Porque a medida de que ha transcurrido el tiempo, son nuevas manifestaciones que se han agravado. Yo misma he tenido casos de personas que en un momento eran una relación buena, bonita, y de momento hay una muerte, hay un suicidio, hay situaciones extremas, y esto es una manifestación y es un fenómeno que responde al avance de los tiempos, porque esta ola ha crecido según pasa el tiempo. Y nosotros como organización de la sociedad civil, como ONG, buscamos la respuesta a esto. Por eso ustedes conocen el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, mayormente se enfocan en un trabajo de prevención que se desarrolla como parte de la educación en las comunidades.
pero también lo que es el fortalecer a los actores clave, el sistema de justicia, en cómo responder ante tantas necesidades que se presentan en una ciudad, en un país, en una comunidad, donde la violencia de género viene siendo más y más. Y parte de lo que nosotros hemos podido identificar como el primer paso para llegar a ese modelo especial y eficaz de protección de las niñas, de las mujeres, es la protección de la dignidad. Y esto como partiendo desde la base de lo que son los derechos humanos. Cuando nosotros vemos también más para atrás en la historia de cómo fue acogida y cómo llegamos a tener una Declaración Universal de Derechos Humanos, la primera declaración de 1789, del producto de la Revolución Francesa, que fue la que más impactó. Antes de esa estuvo la de los pueblos de Virginia, en 1776. Pero lo que motivó a todo esto es la protección de la dignidad humana. Y es ahí donde nosotros tenemos que nuevamente ver en retrospectiva la historia, dar páginas a la derecha, a la izquierda y ver que hoy en día podamos disfrutar y declarar que tenemos derechos humanos fue producto de una revolución y un reconocimiento de que todos los seres humanos nacemos iguales en derechos, en aceptación, en condiciones, y que tenemos que tener un Estado de Derecho que los reconozca y los proteja. Entonces, lo que impulsó esa creación, esa Declaración de los Derechos, fue el reconocimiento de que si todos los seres humanos nacemos libres, iguales e independientes, es por nuestra dignidad. Y son derechos que nos corresponden con el único hecho de ser un humano. En esas atenciones, proteger la dignidad humana es la base para potenciar las capacidades de los más vulnerables, que son los que se ven más expuestos a las violaciones de sus derechos, y que de esa forma se puedan mejorar sus condiciones de vida. Inmediatamente se enfocan en un sistema de justicia y la implementación de políticas públicas para proteger la dignidad humana, pueden verse resultados positivos de protección a la niñez, a las mujeres que son más vulnerables precisamente por su condición de edad y género, y por eso existen convenciones internacionales para protegerlas de lo que es la violencia. Y es en esas atenciones que ustedes, como actores clave, y nosotros desde sociedad civil como auxiliares de la justicia, podemos implementar y desarrollar programas de prevención, que esto es lo que puede garantizar en el futuro una reducción significativa de la comisión del delito de violencia de género, violencia contra la mujer, contra la niñez, y a la vez que sea una persecución efectiva, eficaz, de manera tal que la Fiscalía se encuentre en condiciones de presentar las evidencias vastas y suficientes de lograr la sentencia condenatoria que se persigue en estos casos. Y voy en este momento, quiero ver cómo sé que partiendo, ¿verdad?, de que la práctica común en las fiscalías y lo que más nosotros hemos podido ver es el delito de trata de violencia de género, que es el conglomerado que tiene violencia de la mujer, violencia de la niñez, pero también está la trata de personas. Vamos a enfocarnos en este concepto de trata, porque dentro de la complejidad de la violencia de género está el complejo delito de la trata de personas, porque cuando se estudian ambos fenómenos, aunque la trata se considera perteneciente a la violencia de género por ser la parte de la violencia en general, tiene particularidades que quizás no siempre se manejan y se ven en el día a día del trabajo del fiscal por las complejidades multisectoriales, multifactoriales que caracterizan este delito. Y es porque también, remontándonos a la historia, vemos que al día de hoy la trata de personas es considerada la esclavitud moderna, le dicen esclavitud moderna, o la esclavitud del siglo XXI, porque cuando estudian la esclavitud del pasado y lo que es la trata de personas se asemeja a un tipo de esclavitud.
por la manera en que son retenidas las víctimas de este delito, cómo son engañadas y cómo están dispuestas a la merced o a la voluntad de un tercero. ¿Quién las usa? ¿Quién las explota? ¿Quién las esclaviza para su beneficio y lucro económico? Las explota, lo mismo que pasaba anteriormente con los esclavos. Por eso el concepto que de manera internacional, que ha establecido el Protocolo de Palermo, y lo que nosotros adoptamos en nuestra ley de trata de personas, se considera que la trata de personas es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción con fines de explotación de una persona en cualquiera de las modalidades que se prevén en la ley. Este delito también es considerado el tercer delito más lucrativo después del tráfico de drogas y tráfico de armas. Esto significa que la trata de personas, al ser un delito que explota sexualmente mujeres, tiene un lucro económico significativo. Tanto así que es considerado el tercer delito lucrativo mundial, más beneficioso después del tráfico de drogas, que es inmensamente lucrativo, y el tráfico de armas. Entonces, quiero compartirles sobre los convenios internacionales que han adoptado para combatir la trata de personas. Lo primero es que esto es considerado parte de la criminalidad organizada. Y la primera convención en donde vemos o donde parte el reconocimiento del delito de trata es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Es decir, esta Convención de Naciones Unidas es donde se establecen cuáles son los parámetros de cómo identificar y cómo se canalizan, cómo se tipifica, cómo se pueden identificar cuando hay una criminalidad organizada, porque surgen múltiples factores, como múltiples actores, múltiples víctimas, multiplicidad de acciones, de roles, y todo esto es lo mismo que pasa también en la trata de personas. Por eso, y para ser más específico, surgió de esta Convención contra la Delincuencia Organizada y Transnacional el protocolo contra la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Y nuevamente, porque en los últimos reportes emitidos precisamente por Naciones Unidas y por UNICEF se observa que las mayores víctimas de la trata de personas son mujeres y son niñas, por lo que viene siendo parte de este sistema de violencia de género contra las mujeres, contra las niñas, que forman parte de lo que ya hemos vivido. La violencia de género, como se ha manifestado, es violencia contra la mujer en general. Nuestras prácticas la han enmarcado para hacer de manera más específica cuando se trata de violencia de género en aspectos sentimentales, cuando ya existe una relación marital o de pareja, pero igual, violencia de género es violencia contra la mujer. Y es en ese sentido que la trata de personas entra en este conglomerado por ser las mujeres y las niñas las más perjudicadas de este delito. Estos son los elementos que nos trae el Protocolo de Palermo para poder identificar cómo se configura el delito de trata de personas. Estos son los elementos que constituyen el delito. Lo primero es que a raíz de la declaración que se establece en el protocolo en su artículo 1, y para una mejor definición o visualización de cómo se constituye, me gusta hacer esta tabla para dividir cuáles son los verbos que se establece en la ley, los medios por el cual se comete y cuál es la finalidad. En nuestro país, por ejemplo, y ha sido un estándar también a nivel internacional, no necesariamente deben de encontrarse reunidos todos los verbos ni todos los medios para que se configure el delito. Basta con cualquiera de los verbos o medios que se encuentren presentes para que se configure el delito de trata de personas. Lo que pasa es que por lo general se encuentran reunidos casi todos los verbos, que es la persona que capta, que transporta, que traslada, acoge o da recepción a una persona. Como estamos hablando de criminalidad organizada, muchos de estos roles se dividen entre los mismos tratantes.
Y por eso, pues, hay algunos que son coautores, otros son cómplices, porque uno era el reclutador, otro era el que transportaba, otro era el que daba seguridad a la víctima, etc. Entonces, así se puede ir configurando. Los medios. Todo el que practica estos, que capta, que traslada, es porque ha utilizado algún medio para seducir y atraer a una víctima. Es una amenaza, un engaño, que es lo que normalmente se ve. Mira, un buen trabajo, pero al final es para explotarla. Coacción, fraude, rapto, abuso de la situación de la vulnerabilidad. Es también uno de los medios mayormente utilizados por los tratantes, porque nuestras víctimas son personas que se encuentran en extrema pobreza o en una extrema situación de vulnerabilidad, que la hacen una presa fácil de la trata de personas. Y la finalidad siempre es la explotación de una persona. Entonces, cuando nosotros pensamos en explotación, yo me figuro mentalmente una bomba que uno prende y estalla, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa bomba cuando prende y estalla? Se desbarata, ¿verdad? Eso mismo es lo que pasa con el ser humano, con el cuerpo de la persona sujeta a explotación, que puede ser en distintas formas. Eso es lo único que varía, pero definitivamente que la finalidad de la trata es degradar, denigrar, explotar, llevar en la más mínima reducción de la persona a las víctimas sobrevivientes. ¿De qué manera? Por prostitución ajena, por explotación sexual, por trabajo forzado, por esclavitud, por las prácticas análogas a la esclavitud, por servidumbre, también por matrimonio forzado. Una de las nuevas prácticas es embarazo forzado y una serie de formas que se han adaptado en los últimos tiempos, también parte de la generación y de las nuevas modalidades que se van implementando y que poco a poco se ventilan en los casos que se van investigando. Entonces, esto, cada vez que ustedes tengan una investigación en la cual le puedan identificar que se encuentran reunidos o configurados estos elementos, estamos frente a un delito de trata de personas. Las tipologías en las que sucede la trata puede ser interna o internacional, que puede suceder en su país, en Perú, ¿verdad? O internacional cuando son explotadas en otros países o extranjeras explotadas en sus países. Y por eso en nuestro país se considera que la República Dominicana es un país de origen, de tránsito y destino para la trata. Aquí se provoca el delito de trata con nuestras nacionales, pero también hay muchas extranjeras que son traídas hasta el país para explotarse. Nuestras dominicanas también son llevadas a otros países a ser explotadas. Y por nuestra ubicación geográfica, al encontrarnos en el Caribe, en medio de Norteamérica, Suramérica, sirve de tránsito para trasladar a nuestras mujeres. La problemática de la trata. Son personas vulnerables. La mayoría de nuestras víctimas son vulnerables, están expuestas a una condición de vulnerabilidad. Hay un aspecto económico que brinda la trata y por consecuencia de la vulnerabilidad que viven, pues evidentemente que la trata puede ser el camino fácil para ellas de conseguir mejores condiciones de vida. Las víctimas no se reconocen como víctimas, ni siquiera pueden identificar a quien las está explotando como una persona mala, agresiva o quien le está perjudicando. Ven a las autoridades que las rescatan como amenazas. Y esto debido a que, imagínense, en un momento de rescate de una víctima que está siendo explotada, no entiende qué está sucediendo, por qué se la llevan de un lugar. Muchas veces creen que la están llevando presa. No saben, porque si no se consideran víctimas y no consideran que eso es algo ilícito, mucho menos va a entender por qué se encuentran las autoridades en el lugar donde ellas se sienten seguras o donde están acostumbradas a estar. Por eso defienden siempre a su agresor y ya psicológicamente se ha comprobado que esto es consecuencia del síndrome de Estocolmo, donde desarrollan un afecto con su agresor y es lo que la inhabilita de poder identificarse como tal. Viendo los perfiles
de las personas tratantes, explotadores, los que cometen el delito de trata, normalmente es una persona que tiene poder económico, poder de una autoridad política u otra que sea conferida por su estatus. Aquí en mi país se le otorga un poder por estereotipo, que es el extranjero. Si es un extranjero, es decir, no es un dominicano, si es un gringo, como le decimos, un europeo, ya se entiende que es una persona que tiene poder porque tiene dinero, porque es un extranjero. Es una persona de influencia, por lo regular. Si es una persona con autoridad en una comunidad, pues tiene un tipo de influencia significativa en las personas de la comunidad. En nuestro país nosotros hemos podido ver tanto de los tratantes nacionales como otros de otros países que han venido, son personas de edad avanzada. Por ejemplo, en nuestro país, los que cometen delito de droga o cualquier otro delito son generalmente personas jóvenes, pero en el delito de trata, mayormente son personas muy adultas, más de 50 años. Los tratantes son por lo general un benefactor, un proveedor de una supuesta mejor vida económica para las mujeres, pero a la vez es una persona autoritaria y maliciosamente ambiciosa porque lo único que ve en el cuerpo de la mujer es un beneficio económico. Bien, como hablamos, la problemática general de la trata está lo que es ese perfil de la víctima. La víctima es una persona vulnerable y que su vulnerabilidad está sujeta a su condición económica, a su minoridad, a la condición de género. Eso la hace vulnerable. O están expuestas a una condición de vulnerabilidad si no cuenta con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades. Se encuentran en extrema pobreza. El aspecto o la facilidad que supuestamente brinda la trata. También la mayoría de las víctimas han sufrido algún tipo de abuso o violencia y esto pues le allana el camino al tratante porque ya vienen con una condición psicológica en la cual se dejan arrastrar muy fácil de seducir para ser explotadas y por ende no es muy difícil que se reconozcan como víctimas. Claro, hay casos en que si la víctima sale corriendo del lugar, se escapa, logra ir ante alguna autoridad a pedir ayuda, pero normalmente no se reconocen como víctimas y esto es de los grandes desafíos que nosotros como actores auxiliares del sistema, cuando estamos ante un tribunal, se hace difícil probar o determinar precisamente por esa condición. Entonces, aquí tenemos parte de lo que es una de las buenas prácticas para la investigación del delito de trata, es que sea una investigación proactiva. Y esto, el mejor ejemplo para mostrarlo es una figura del iceberg. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en las prácticas en nuestro país, lo que nosotros hemos podido determinar, cuando se trasladan las autoridades a algún bar y ven que hay personas que se brinda algún servicio sexual, están siendo explotadas y ya entienden que esa es la investigación o que ya hay que operar y rescatar a esas víctimas. No, eso es lo que sería la punta del iceberg. Como estábamos hablando de delincuencia organizada, criminalidad organizada, hay que profundizar la investigación porque son redes. No podemos ir, por ejemplo, a un negocio si recibimos alguna denuncia y actuar de inmediato. No, hay que profundizar la investigación para que se pueda identificar realmente quién es la persona que las está explotando, quién es el tratante, quiénes son, pueden ser las personas que estén también involucradas, quiénes son las víctimas, hay que identificarlas y cuál es el modus operandi, pero también investigar los bienes, cómo este delito ha podido incrementar su lucro económico porque la finalidad del tratante es explotar a la mujer, pero es beneficiarse económicamente de esa explotación. Entonces, en el país hemos desarrollado, conjuntamente con el Ministerio Público y basado en estándares internacionales sobre las buenas prácticas de investigación del delito de trata, este protocolo básico de investigación e inteligencia en los casos antes
de proceder con el allanamiento, el arresto del acusado y el rescate de las víctimas. El primer paso es hacer un levantamiento de cuáles son las informaciones que se obtienen del lugar en el que supuestamente están siendo explotadas mujeres o niñas. En el caso de niñas, cuando son menores de edad, sí se requiere una actuación un poco más pronta para no dejarlas expuestas que sigan explotando cada vez más. Pero a la vez, hay que hacer un equilibrio para cuidar a la víctima, pero también investigación del proceso. Porque una mala investigación puede traer resultados fatales y no ser condenado a una persona. Y al final, la Fiscalía y el Estado lo que quiere es que la persona que ha cometido el delito responda ante eso. Entonces, recolectar la información y hacer un plan de operativo, pero de la investigación previa que se va a ejercer. La figura por excelencia para obtener las informaciones de lo que está ocurriendo en el lugar es el agente encubierto. Y es una figura también de las buenas prácticas internacionales que hemos podido compartir e identificar es esta disponibilidad que puede tener el fiscal de solicitar al juez, ¿verdad? Por lo menos aquí se necesita la autorización previa del juez para que uno de sus auxiliares entre al lugar de manera encubierta a recolectar informaciones, a grabar, a tomar fotografías, videos, previamente, ¿verdad?, con la autorización del juez para cuidar el derecho de intimidad y los derechos humanos de esa persona y sean parte de las evidencias que se van a presentar en el juicio. Esto es importante, una muy buena investigación que pueda sustentarse con el testimonio de este agente encubierto y con todo lo que recolecta del lugar, como son los videos, las fotografías, las grabaciones y todo lo demás. Luego de esto, una muy buena práctica que también por excelencia, y que es una práctica muy usada en las fiscalías, es la interceptación telefónica. Como estamos hablando de redes, de criminalidad organizada, las escuchas telefónicas van a permitir a las autoridades identificar ciertamente quiénes son las personas involucradas en el delito, quién es el que recluta, quién es el que capta, quién es el que traslada, quién es el que recibe el dinero, quién es la cabecilla de todo. Esto, y para lograr esto no es una escucha de un día, se necesitan varias escuchas y por eso es que es necesario que la investigación de trata tome su tiempo. No, ¿verdad?, tan prolongado, pero sí un tiempo en el que el fiscal pueda abastecerse de evidencias que le sustenten el caso y no depender del testimonio de la víctima adelante. Entonces, luego de todo esto, también tienen que enfocarse en lo que es la cooperación internacional. Muchas veces estos tratantes tienen conexiones en otros países con otras autoridades o sus bienes se encuentran en otros países. Es importante apoyarse con otras entidades internacionales si el caso les revela algún tipo de esto. Entonces, luego de que ya se tiene un levantamiento, informaciones debidamente recolectadas, los informes de los agentes encubiertos, las escuchas, los videos, las fotografías, las grabaciones, se tiene un buen sustento para entonces proceder a preparar el plan operacional de rescate, que es donde va a participar, ¿verdad?, las autoridades y necesitan arrestar al acusado y rescatar a las víctimas. Entonces nosotros, de manera resumida, como una buena práctica de la investigación proactiva en el delito de trata, esto es la recolección de evidencias con todos los pasos y facultades que le provee la ley para abastecerse de una batería probatoria al menos suficiente hasta ese momento, pero que sea capaz, no suficiente hasta ahí, sino que se mantenga hasta el juicio de fondo para poder lograr sentencia condenatoria. La inteligencia electrónica y física, las entrevistas, la cooperación internacional y la identificación de víctimas y tratantes. Ya cuando ustedes tengan esto debidamente identificado, están listos para hacer un operativo de rescate. En el operativo de rescate, miren, está el Ministerio Público, bueno, aquí, ¿verdad? Debe estar el Ministerio Público para hacer un allanamiento, acompañado de la policía. O sea, el Ministerio Público dirige la investigación y todo lo que sucede en la escena del crimen. En el allanamiento. Está ahí para velar que se esté actuando conforme a la ley.
el policía está arrestando al acusado y también poniendo orden. Y a las víctimas, ¿quién les está dando acompañamiento? En nuestro país teníamos la mala práctica de que quien estaba dando acompañamiento a la víctima era un miembro de la policía de sexo femenino, y esto entendía que era suficiente, y no es así. La mejor práctica es que desde el momento del rescate esté acompañada por una psicóloga o un profesional de las conductas, porque es una intervención en crisis que se le hace a la víctima en ese momento, que no está entendiendo por qué las autoridades se presentan al lugar, porque ni siquiera saben que se está cometiendo un delito, un crimen. Para ellas eso es algo muy normal. Y ahí es donde las autoridades deben hacerse acompañar de esta psicóloga, que va a ser un apoyo increíble. Y se lo digo porque nuestra experiencia, cuando hemos tenido ese acompañamiento desde el inicio a la víctima, la reacción de la víctima en el proceso y en sus condiciones de vida para poder restaurarse son diferentes. Cuando ven ese acompañamiento que les brinda el Estado o con apoyo de alguna sociedad civil para su acompañamiento. Miren, es importante que nosotros sepamos que la víctima es una persona que ha recibido un menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. Y aquí viene uno de los problemas que trae la trata, la violencia de género. Miren, por ejemplo, en los casos de violencia de género, cuando hay golpes, heridas, maltratos entre las parejas. En ocasiones, la víctima puede reconocer que ha recibido un daño, pero inmediatamente quiere exonerar a su agresor. En los casos de trata, no siempre la víctima reconoce que ha recibido un daño. Ahora, nosotros lo que tenemos que saber y tener siempre pendiente es que víctima es toda persona que recibe un menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. Y me gusta hacer énfasis ahí porque parte de las problemáticas y desafíos que se encuentran ante los tribunales para la determinación del delito de trata es, bueno, muchas de esas mujeres entienden que dieron su voluntad para ser explotadas y entonces pueden intervenir decisiones judiciales que perjudican a la víctima si se basan en ese entendimiento. Pero si nosotros vemos desde la óptica que la víctima es la que recibe un menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y que la trata de personas es un delito grave de violación de derechos humanos que atenta y lacera directamente la dignidad, entonces es una víctima que ha recibido un daño y se ha cometido un delito en su contra. Entonces no se puede desapercibir esa situación y mucho menos pasarla por alto para llegar a una conclusión de un caso favorable para una persona que ha explotado a otra. Y ese es el enfoque de la trata de personas como una violación grave de derechos humanos. Siempre ese es el lente que hay que usar, porque eso atenta directamente contra la dignidad, la pisotea, coarta la libertad de las personas y la explota, las convierte en simples mercancías, como dijo aquí un tribunal, las degrada a monedas. Y partiendo de eso es que entonces nosotros tenemos que saber que es una violación grave de derechos humanos. Estos son los derechos de la víctima, que sé que usted lo conoce bien. Tienen derecho a recibir un trato digno, respetuoso, respetar su intimidad, recibir protección, intervenir en el procedimiento si quieren, ser informadas, recurrir los actos que entiendan que no les son favorables y también recibir asistencia técnica legal gratuita. Hay una declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito de abuso de poder, una carta de Naciones Unidas con todos los derechos que merece una víctima y la protección mientras se encuentren sujetas o parte de un proceso legal. Y ahí en su artículo 4 establece esto. Las víctimas deben de ser tratadas con compasión, con respeto, con dignidad. Tienen derecho al acceso a la justicia, que es también un desafío, al menos en mi país, para ellas. Y a una pronta recuperación y reparación del daño que han sufrido, según como disponga la legislación nacional.
Entonces, el enfoque en la víctima es protegerla de que ese derecho que le ha sido violentado, hay que restituirlo, pero restituirlo, ¿cómo? Entonces tienen que enfocarse en las necesidades integrales que tiene la víctima y de esta manera aplicar y establecer las políticas públicas necesarias para ellas para garantizar su protección y su restauración. Miren, algo que nosotros aquí en el país hemos logrado es la representación de las víctimas como una ONG, sin que necesariamente ellas hayan compartido o establecido su consentimiento para ser representadas. Y esto tiene su base fundamental en los derechos humanos. ¿Por qué? Muchas de las víctimas, como ya hemos hablado, no se reconocen como tal y por ende no quieren ser parte de un proceso. Sin embargo, cuando esto sucede, parte de la problemática que he visto en el país es que, y a nivel regional también, bueno, si la víctima no es parte del proceso y no hay nadie que le interese, entonces puede que Fiscalía pierda interés. Y el juez también puede que pierda interés y no surja o no se puede impartir una sentencia condenatoria considerable dadas estas condiciones. Las ONG hemos logrado impulsar los procesos independientemente de que la víctima esté o no. Primero, porque ayudamos con esto a evitar la impunidad y damos una protección especial a los derechos humanos de estas mujeres, de estas niñas que le han sido violadas. Y es en esas atenciones que bajo los parámetros internacionales y en la región de Latinoamérica ya ha habido una corriente de acoger esta postura para representar a las víctimas, porque es parte de la protección de sus derechos y el acceso a la justicia que ellas pueden tener. Y ya en países como Argentina, en Chile y aquí en República Dominicana han intervenido sentencias en las que reconocen esta participación de las ONG para representar a las víctimas de trata. Si dan su consentimiento, muy bien. Y si no lo dan, también tienen esa calidad para representarlas. Entonces, la víctima. Cuando la víctima es removida del lugar de su explotación, como comentamos, entra en un estado de crisis y por eso es que necesita el acompañamiento de una psicóloga. En esos momentos la fiscalía va a querer interrogarla, va a querer extraer información, lo cual está muy bien, pero asegúrense siempre de tener una psicóloga presente para proteger y cuidar a esa víctima de ese engranaje de estar en una fiscalía, en un proceso judicial del cual no conoce ni entiende nada, se asusta, se pone nerviosa, no sabe qué hacer, o su declaración puede ser variante, producto de todo, de la misma explotación que ha vivido, de verse sujeta a un proceso, de verse frente a una autoridad, no entiende nada. El acompañamiento es fundamental. Nuestros casos han sido más exitosos gracias a eso. Se recomienda para los casos de trata, igual para los casos de violencia de género, que las declaraciones de la víctima se tomen en cámara GESEL, no se tomen en el tribunal, porque esto atenta directamente contra su protección de derecho de no ser revictimizada. Una víctima que se expone en un tribunal está sujeta a verse de frente nuevamente con su tratante, con su explotador, con su agresor, a tener que asistir innumerables veces a los tribunales cada vez que se suspende o se reenvía una audiencia. Y esto la maltrata. Esto le viola su derecho de protección, le viola su dignidad, verse sujeta a un proceso que la revictimiza, de presentarse a las autoridades, y todo esto puede hacer que su declaración sea muy variante a la que dio al inicio, a la que da al intermedio y la que da al final. Por eso de nuestra parte, para cuidar nuestro proceso, la mejor práctica es que sea en cámara GESEL. La víctima adopta como un mecanismo de defensa la aceptación de los hechos, producto de lo que ya hemos conversado, y esto la deja de percibirse como una persona que ha recibido algún tipo de víctima. Porque muchas veces la ausencia de violencia de parte de su agresor contra ellas, ellos la malinterpretan creyendo que eso es un acto de humanidad y por eso entienden que puede ser una persona buena y que les ayuda. Niegan los hechos por temor, por amenaza o desarrollo afectivo con ellos y por ende las lleva a tener una indefensión aprendida
porque es lo que aprenden mientras están en el curso de su explotación. Por eso su declaración es variante, porque a un inicio puede que reconozca todo lo que el agresor hacía, posteriormente puede que lo desconozca, después puede, y su declaración es muy variante. Ojo, y algo muy importante a tomar en cuenta es que la víctima no es un objeto de prueba. Miren, en los casos de delitos sexuales y violencia de género, esto es una parte complicada. Y ahí es donde tenemos que separar. ¿Por qué? Porque en los casos de violencia de género, por ejemplo, lo que puede suceder en una situación sentimental de pareja, ¿qué prueba o qué investigación previa puede hacer la fiscalía que apoye y sostenga su teoría hasta un juicio de fondo que no sea tan contundente y robusta que la declaración de la víctima? ¿Ves? Por ejemplo, en los casos de violencia de género, de agresión contra la mujer, la mejor práctica es que las autoridades puedan hacer un levantamiento en la comunidad, en los allegados, para establecer cómo es la relación de ellos. Y aún así, muchas veces el que está alrededor, el que está cerca, puede no darse cuenta de que hay una situación de violencia en esa pareja. Porque la violencia, al ser violencia hasta verbal, no necesariamente física, y que la verbal es como lacera tanto la dignidad de la mujer, puede ser indemostrable ante el tribunal por boca de otras personas que no sea por la de la misma víctima. Entonces, esa práctica de que la víctima sea el principal medio de prueba es posible en los casos de violencia de género y cuando hay un abuso sexual. Aún así, nosotros siempre recomendamos que la fiscalía tenga otros medios de prueba en los cuales apoyarse y que corroboren esas declaraciones, porque no podemos ver a la víctima como el objeto de prueba. Fíjese, la víctima es una persona con demasiadas complejidades que ha sido sujeta a una violación de su derecho, a una situación de violencia psicológica y que también tiene que ser el sustento de un caso legal. Son demasiadas emociones y complicaciones en las que se somete a una persona. Que una persona que ha sufrido un daño y que todo eso la daña. Y yo sé, pues como fui ministerio público, que nosotros lo que queremos es poder presentar y sustentar nuestro caso con su testimonio, porque su testimonio es de impacto, su testimonio conmueve. Cuando se identifican y reconocen el delito y quieren realmente llegar a un juicio, a que se aplique justicia en su caso. La declaración de la víctima es poderosa, pero por eso es que a fines de protegerla y evitar su revictimización siempre se va a requerir como mejor y la primera práctica es que declare, sí, pero ante la Cámara GESE. No la expongamos a ser revictimizada porque ya mucho ha tenido y tiene que seguir sufriendo y enfrentando a la víctima para salir de ese círculo de violencia en el cual se encuentra, de su pareja, de las agresiones físicas, de las agresiones verbales, y luego salir de un proceso legal es demasiado. Por eso es la Cámara GESE. Y cuando digo de lo que no sea objeto de prueba es porque cuando vemos en los casos de violencia de género y abuso sexual, realmente su declaración puede ser suficiente para una condena, si es una declaración buena. Pero esta práctica, que no es mala, ha inhabilitado que en los casos de trata de personas, cuando la víctima entonces no habla en contra del agresor, se debilite las demás pruebas. Por eso también el enfoque es de que, como a diferencia de lo que es la violencia de género y el abuso sexual, la trata de personas sí puede tener una investigación previa. Esa investigación previa es la que tiene que ser como un roble, tiene que ser una batería probatoria robusta y suficiente para que se sostenga en el tiempo y no se vea afectada por la declaración de la víctima. Porque al tener esta herramienta y esta oportunidad de desarrollar esa investigación previa al rescate, al allanamiento, al apresamiento de la persona, entonces el fiscal puede encontrarse en mejores condiciones de sustentar su caso. Si la víctima
al momento de ser rescatada y llevada a cámara Gesell para declarar, habla en contra del agresor, entonces usted tiene una prueba más. Pero si habla a favor del agresor, negando todo, no pasa nada, porque ya tiene una batería probatoria suficiente para sustentar el caso, no obstante la víctima declare o no. Miren, en este punto sobre la dignidad, y es uno de los grandes desafíos que en nuestro país nosotros hemos encontrado y que en otras charlas así internacionales también hemos identificado, es que en muchas ocasiones nuestros jueces, e incluso a veces se puede ver de parte de la fiscalía, es que si la víctima es una adulta o dio su consentimiento para ser explotada, entonces no hay trata. Y no es así. El delito de trata siempre se va a configurar y a identificar con los elementos constitutivos que vimos al inicio. ¿Okay? Esa tablita yo siempre la tengo de manera gráfica, porque inmediatamente se está investigando un caso y yo veo que está estos verbos, que está este medio y que está la finalidad, tengo un caso. Fíjense que el derecho penal es la ciencia que estudia las conductas criminales de un acusado. No dice nada de la víctima. Y lo que nosotros vemos que ha sucedido en los últimos tiempos, ¿verdad? Como parte de las manifestaciones y el aumento de la violencia, y que el mundo en ocasiones va al revés, es que el lente se pone en la víctima para poder determinar si hubo un delito o no. Y hago todo este preámbulo es porque la víctima que diga o consienta ser explotada sexualmente no significa que no se haya cometido un hecho y que no se condene y se responsabilice al imputado sobre ese ilícito, porque ninguna víctima puede consentir ser explotada. Y esto viene por la dignidad, que es una característica que es irrenunciable, que es una característica y naturaleza de los derechos humanos, que nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos. Nacemos con ellos y nos son conferidos solo por ser humanos, por nuestra humanidad. Entonces no puede nunca sustentarse un hecho fáctico, ni ninguna acusación, ni ninguna querella, ni ninguna decisión judicial en decir, bueno, sí, vimos que la persona la captaba, la trasladaba, la cogía, la explotaba para actividades sexuales, pero no hubo delito porque la víctima consintió. No, es un consentimiento viciado, y no obstante eso, el protocolo de Palermo establece muy claramente en su artículo 3, letra B, y que el consentimiento dado por la víctima en modo alguno puede ser una causa exonerante para el tratante de la responsabilidad penal que ha cometido en perjuicio de ellas. Para nosotros ha sido los más grandes desafíos, en los que lamentablemente muchos de los abogados de la defensa se apoyan, en lo que erróneamente tribunales han acogido esa teoría de defensa o han reducido en su mayor expresión una sentencia, una pena para un acusado, porque entiende que si la víctima no obtuvo gran daño porque ella ya de por sí había ejercido trabajos sexuales de prostitución anteriormente, y que si estaba trabajando en ese bar, como que nada importa. Y eso no es lo que estudia la conducta penal, el derecho penal, y mucho menos el delito de trata, porque no se enfoca en la víctima, se enfoca en cuál es la conducta que comete el acusado, y en base a los elementos que constituyen el delito se identifica. Entonces, el perjuicio o no que haya recibido la víctima no es lo que va a determinar completamente la imposición de la pena, es cómo haya actuado el imputado. Entonces, miren, en el proceso legal, cuando nosotros ya estemos en la recolección de nuestras evidencias, en nuestra presentación de acusación, nosotros tenemos que traerle el escenario idóneo al juez para que pueda fallar el caso a nuestro favor. No a nuestro favor, sino a favor de la sociedad, de la víctima, de lo que es el derecho justo y aplicable. La sana crítica que deben de implementar y que deben desarrollar los jueces al momento de valorar las acusaciones que le presenta la Fiscalía. Esto se debe de basar en las evidencias documentales, periciales y testimoniales que le presente el Ministerio Público, juntamente con la inteligencia practicada previa, que para mí, desde nuestra óptica y lo que ha sido la mejor práctica nacional e internacional,
es la investigación en la que debe apoyarse la fiscalía para sustentar su caso desde el inicio hasta el final. Y todo esto va a conducir a que el juez pueda tener una valoración conjunta y armónica de todas las pruebas. Dice aquí el artículo 172 del Código Procesal Penal que el juez debe de llegar a la solución del caso y estudiar todas las pruebas conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, de forma tal que la conclusión que llegue sea una valoración, sea el resultado de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas. Y eso no corresponde a nosotros, como auxiliares de ustedes, actores clave, Ministerio Público, para presentar esas evidencias sustentadas al juez. Estos son los desafíos que nosotros hemos podido identificar aquí en los tribunales para que determinen la responsabilidad penal del imputado. Bueno, esta es de las principales, ahí faltan algunas. De las que no están ahí es la investigación proactiva, una investigación previa, suficiente, que haya hecho la fiscalía para sustentar un caso. También, miren, cuando pongo ahí el consentimiento de la víctima y determinación como víctimas, es por lo que hablábamos anteriormente. Lamentablemente he tenido casos en que sí, el tribunal ve que la víctima dio un consentimiento de ser explotada, o porque anteriormente había sido abusada o había ejercido la prostitución. Ya el tribunal entiende que estos son argumentos para debilitar el caso y para no determinar que son víctimas. Dice, bueno, es decir, ya una persona adulta, eso en las mujeres, en las personas adultas, he tenido casos en los que tribunales de mi país han establecido, bueno, es una persona adulta que ejercía anteriormente la prostitución, se fue a ese bar a prestar servicios sexuales bajo su completa libertad y consentimiento. Entonces, no vemos ningún tipo penal de trata de personas. Entonces, eso nosotros, llevar a un juez, a un tribunal, a ver y a identificar que en atención al protocolo de Palermo, en su artículo 3, letra B, que el consentimiento de la víctima es un consentimiento completamente viciado, nulo, que no puede ser sustentado ninguna sentencia en ese supuesto consentimiento, y no determinarlas como víctimas, eso no puede ser sustento de ninguna sentencia. Y es de los mayores debates que nosotros hemos podido encontrar en la práctica profesional en estos delitos. Y por eso les animo, cuando estén frente a este caso de trata de personas, que puedan llevar a jueces a borrar y a no tomar en cuenta, ni siquiera como parte de su valoración, si la víctima consintió, si determinarla como que son víctimas del proceso o no, mucho menos que hagan un enfoque imputable y revictimizante a la víctima. Nosotros aquí hemos tenido tantos desafíos con esta parte, por eso mismo, porque esos factores precedentes de la víctima, o de tomar decisiones de revictimizarla, ¿no? Que tiene que venir al tribunal, tiene que declararme aquí de manera presencial, hay que repetir las cámaras ese. Es decir, todo. Y se lo digo porque en muchos de los debates nosotros sabemos y entendemos que tenemos un sistema garantista, un derecho penal, procesal penal acusatorio, en el cual los jueces se avalan y reposan ahí su decisión de establecer, bueno, tengo que garantizar los derechos del imputado. ¿Y la víctima? En la última práctica procesal penal, que ha sido una revolución a nivel regional de Latinoamérica, que muchos de nuestros códigos procesales penales fueron reformados precisamente para pasar a ese sistema acusatorio, ha tenido un enfoque fundamental en el imputado y en el acusado, ¿verdad? Y está bien, no está mal. Pero el derecho debe de ser en igualdad de partes. Ser garantista para el acusado, pero también tiene que resguardar los derechos de la víctima. Y un derecho no puede prevalecer más sobre el otro. Incluso estándares internacionales, y que es parte de nuestra Constitución, establece que cuando hay conflictos de derechos, siempre debe de primar aquel cuyo derecho se ve más afectado por ser el más vulnerable.
Cuando estamos frente a casos de delito de trata de personas, donde hay un adulto y un menor de edad, el derecho del menor de edad va a ser mayor a tomar en consideración porque es la persona más vulnerable, la que está expuesta ahí. Cuando estamos frente a casos de trata de personas donde convergen dos derechos de personas adultas, también debe de prevalecer el de la mujer adulta, porque es una persona con una condición de vulnerabilidad también expuesta por su condición de género. Entonces no puede ser nunca un debate entre cuál derecho voy a aplicar más, el debido proceso de ley de garantizarle al imputado que sí, que la víctima tiene que estar presente, o el del niño, al quien debemos de proteger porque el interés superior del niño se antepone ante cualquier derecho del adulto. Entonces, eso es muy importante, de traer a los tribunales, concientizarlos, ponerlos a aplicar correctamente el derecho, no tan solo para garantía del acusado, sino también para la víctima. La declaración de la víctima, como les he manifestado, puede ser variante, ojalá sea muy buena y se mantenga el tiempo, pero esto no puede siempre suceder y tenemos que advertir esto, no porque el hecho no haya ocurrido, no porque esté mintiendo, no porque no querramos traer la verdad al juicio, sino porque la víctima es una persona que se ve afectada. Hubo un caso, nosotros participamos aquí en una adolescente de 15 años explotada por su propia madre. Su propia madre, ella vivía en otra localidad con su abuelo, la madre fue un día, la buscó, la trasladó, la llevó a su casa y empezó a ofrecerla a amigos, trabajadores, sexualmente a cambio de dinero para ella poder drogarse. Un caso muy triste, muy lamentable. Cuando recibimos la información, empezamos la investigación, se procedió con el arresto de la persona y el rescate. Esta adolescente dio sus declaraciones en cámara Gesell, pero como luego se arrestó a una persona que también había participado en su explotación, que fue el padrastro, el esposo de la mamá, el abogado pidió nuevamente que se escuchara otra vez a la víctima en cámara Gesell porque él no había estado presente en la primera declaración y el tribunal lo ordenó. Tristemente, en la audiencia preliminar, ese fue un medio de prueba que el juez dejó fuera y no lo acogió para el juicio de fondo. Entonces, el abogado volvió y presentó ese incidente en el juicio de fondo y el tribunal de fondo obligó a la víctima a declarar por tercera ocasión el hecho. Y le puedo decir, la víctima, imagínense, era una adolescente de 15 años contra su propia madre. Imagínense lo difícil para ella, no tan solo, ya nosotros desde el Misión Internacional de Justicia estábamos haciendo un trabajo de restauración y recuperación del trauma con ella. Pero un año después viene un juez y le dice, mira, tienes que declarar otra vez. Cuando ella se presenta a la cámara Gesell, lo primero que dijo es, yo no sé por qué yo he tenido que venir aquí tantas veces a decir lo mismo. Y nosotros tenemos que ponernos en esa postura. Recuerdo ese magistrado que dio esta orden. Luego nos encontramos en un taller en el que le estaba dando un tipo de capacitación como esta y puse su ejemplo. Porque parte de nuestros alegatos para impedir que ordenara la escucha nuevamente de esta víctima es que le estaba revictimizando y estaba poniendo el derecho del imputado por encima del de la víctima. Y en ese taller, sí, él reconoció que tuvo una mala actuación, pero que muchas veces se meten en miedo porque era un delito grave, que no quería violentar el debido proceso de ley. Yo puedo entender todo eso, pero nunca revictimizar a quien ya dio una declaración por un aspecto técnico legal que la va a perjudicar, que la va a revictimizar y que está poniendo por debajo el interés superior del niño, que no es solo una teoría para venir a hablarlo aquí, compartirlo, decir, mira, oye, sí, qué bueno, los niños tienen derecho a todo. No, eso tenemos que llevarlo a la práctica en los tribunales, porque no es solo decirlo. Y yo sé que la práctica judicial puede ser difícil por el debido proceso de ley, porque es garantista para los estados, pero tenemos que hacer el derecho igualitario, porque así como el imputado tiene garantías, también lo tiene, y nosotros tenemos que provocar eso. Esto solamente es posible hacerlo si también mostramos cuáles son las necesidades integrales de la víctima. No tan solo en el tribunal, sino a nivel país, a nivel de nuestras investigaciones, a nivel de la representación que podemos hacer a favor de una víctima.
las víctimas tienen necesidades integrales y para eso trabajamos, para proteger a los ciudadanos, cada uno desde su rol. El acusado, bien, le damos su protección y su garantía desde el lugar en el que él se metió, de ser un agresor a las leyes nacionales, y también a la víctima, que es la persona a quien se le abusa de su derecho por el poder ejercido por otra persona. Entonces, sus necesidades integrales es contar con leyes que la protejan, instituciones que velen por su bienestar, casas de acogida. Por ejemplo, en mi país hay un fallo tremendo con esta parte. En violencia de género tenemos una ley que para protección de la mujer, tenemos la ley de trata para proteger a todas las víctimas de trata de personas. Instituciones que velen por su bienestar. Bueno, tenemos el Ministerio de la Mujer, que puede hacer algo, pero es muy administrativo. No cuentan con abogados suficientes, por ejemplo, para darle una representación legal gratuita a las víctimas. Tampoco, ni siquiera lo hay para las de trata de personas. Y me gustó en un estudio que nosotros hemos hecho y que nosotros presentamos un proyecto de ley aquí al Congreso Nacional, de una ley de protección de víctimas, pero que instaure un instituto de la víctima para que toda víctima del delito pueda encontrar ahí un lugar en el que reciba representación legal, atención médica, atención psicológica, todo lo que es su necesidad integral para recuperarse del daño y restaurarse y poder acceder a la justicia, porque el acceso a la justicia a la víctima, si no tiene un abogado gratuito que el Estado le pueda brindar, ¿qué acceso puede tener? Es muy difícil para una víctima que desconoce completamente el proceso penal o el sistema de justicia presentarse sin un debido acompañamiento psicológico, terapéutico, sin un abogado que le pueda representar o hablar por ella. Es muy difícil. Desde el momento en que tiene que presentarse y el trato que recibe. Entonces, para nosotros, viviendo el modelo regional, en Argentina hay también un instituto de la víctima, en México, y el modelo que más nos pareció y nos gustó fue el de Guatemala, por abarcar, hacer un enfoque completamente victimológico y cómo protege a las víctimas partiendo de sus necesidades, no de la necesidad que entiende el fiscal o que entiende el psicólogo, no, las necesidades que ella demuestra. Es importante. De esa forma es que el Estado de Derecho le puede brindar realmente una seguridad ciudadana a sus nacionales. Entonces, las casas de acogida también son necesarias. Una mujer víctima de violencia de género, si no tiene dónde refugiarse, ¿a dónde va a ir? El Estado debe de contar con estos espacios. Las casas de acogida tienen la problemática que una víctima de violencia de género, sí, es diferente a una víctima de trata. Pueden tener intereses distintos, pero son víctimas de la violencia de un agresor que las manipula y las reduce a nada. Y al final son casas que deben de brindar precisamente ese apoyo emocional y psicoterapéutico que requiere la víctima en ese momento, porque no tiene lugar seguro donde ir y el Estado debe de tener estos espacios disponibles. La representación legal gratuita, que viene siendo parte de facilitarle el acceso a la justicia. También policías y Ministerio Público comprometidos, que entiendan desde la perspectiva de la víctima que son personas que han sufrido un daño y que aunque estamos en el día a día, que necesitamos que declare, que recolectar su evidencia, su prueba, que ha dicho, no la veamos como objeto de prueba. Y lo digo partiendo por mí, por mi propia experiencia. Cuando yo era fiscal, realmente mi víctima era mi prueba. O sea, yo de eso no tenía duda, era la persona que yo necesitaba que hablara, que declarara, que dijera todo bien, porque era la que me iba a sustentar el caso. Y así que todos pasamos por eso, pero luego una mejor práctica de derecho es que ella no es un objeto de prueba y es más que eso, es una persona a la que nosotros como autoridades, como representantes del Estado, lo que es la institucionalidad del Estado, debe de garantizarle protección, brindarle asistencia, acompañamiento
y de alguna forma restituir el derecho que le ha sido robado, dañado, sustraído, en la manera que el Estado disponga de las instituciones para ello. Tribunales que impartan justicia, porque es muy triste, luego de que la policía hace un trabajo, el Ministerio Público un trabajo impecable, entonces el tribunal no toma en cuenta ni en consideración lo que ha sido el daño a la víctima, lo que ha sido el delito, lo que le ha provocado, lo que ha generado, la consecuencia. Entonces, es como mucha lucha para nada. Y la confianza en el sistema de justicia, muchas veces, con muchas de las víctimas que he trabajado, ¿por qué pasan los feminicidios? No tienen confianza de acercarse al sistema de justicia a buscar ayuda, a buscar protección. ¿Por qué sucede esto? Porque no reciben respuesta, porque no reciben protección. Porque en mi país, muchas veces, las que se atreven a ir al sistema de justicia, entonces no encuentran respuesta. Dicen, no, eso no es nada, no ha pasado nada todavía. Puede irse a su casa. Y a la semana sale la noticia, la mató. Entonces, eso genera una desconfianza de acercarse al sistema de justicia cuando han sacado la valentía de presentarse, no le dan una protección como la que está buscando. Es difícil porque es un tema muy complejo. Pero de alguna forma hay que proceder y protegerla. No esperar que pase, no esperar que venga golpeada para poder darle protección y no esperar que salga en la noticia que la mató. Desde antes, como autoridades, tenemos la potestad de poder implementar alguna medida de protección, sea un alejamiento, sea que sea acogida en alguna casa, la necesidad que ella presente en ese momento, que es de la única forma que el Estado puede proporcionarle, que está protegiendo su derecho y que ellas incrementen su confianza en el sistema de justicia. Porque una persona que no reciba una respuesta, respaldo o protección, pues evidentemente no va a confiar en el sistema de justicia. Bueno, y bueno, ya para finalizar, esto es miren, estos espacios lo único que generan, y qué bueno, es sensibilizar al sistema de justicia, es capacitarnos, compartir experiencias, aprender, pero sensibilizarnos con temas tan graves y delicados como lo que hemos estado hablando. Violencia de género, trata de personas, pero con ese enfoque victimológico, de que tenemos que proteger a nuestras mujeres, a nuestras niñas, y de que estas víctimas necesitan y requieren que todo el engranaje del sistema de justicia opere a su favor, no para ser parcializados, porque dirán, bueno, pero que el proceso judicial, que es objetivo, que es conforme a las pruebas, sí, pero tenemos que aumentar la sensibilización en lo que pasan las víctimas para poder entender por qué llegan a ser víctimas. Y es ahí donde fortalecer las capacidades de los actores clave, que son ustedes, hace necesario estos espacios. Y sobre todo, involucrar el factor humano. Nosotros somos seres humanos. Y muchas veces, el día a día, nuestro trabajo, cuando yo estaba en la universidad, aquí, por ejemplo, los abogados subimos al tribunal con toga y dije, me decía, mira, todo resbala en la toga. Nada puede afectarte, es decir, es dejar el factor humano fuera para enfocarte en un proceso técnico. Eso es correcto, pero no puede ser 100% correcto dejar fuera el factor humano, porque estamos tratando con vidas humanas, con seres humanos, y de la única manera de poder llegar a una solución fiable a un delito es entender la perspectiva del imputado, pero también de la víctima, de las evidencias que trae las autoridades, pero poniéndome en el lugar de esa persona a quien se le ha violado un derecho, a quien el Estado no tuvo la capacidad de proteger su derecho. Entonces, por eso es importante introducir factor humano y compartir nuestras experiencias, que me imagino hemos tenido bastante en nuestra práctica. Y solo así, hablando y teniendo lluvia de ideas, podemos lograr mejores soluciones. Señores, esta ha sido toda mi presentación. Ahí les dejo mis contactos
mi número de teléfono, que es mi WhatsApp y mis datos. Quedo a su orden. Muchísimas gracias, un placer. Y si tienen alguna pregunta, pues estamos aquí.